السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El sermón de hoy es el primer sermón del 2015 y me han llegado distintos mensajes de felicitación del nuevo año, también por fax o también por de viva voz. Yo les doy también la bienvenida del nuevo año, pero al mismo tiempo quiero decir que podrá ser válido o será beneficioso darnos la felicitación si somos capaces de evaluar si en el año pasado hasta qué punto hemos cumplido con nuestra condición de ser Ahmadis, y para el futuro qué ejemplo o qué esfuerzo vamos a hacer para cumplir con nuestras condiciones de Ahmadi. Este viernes tiene que ser el comienzo de una resolución para que en este comienzo del nuevo año nos dé la oportunidad de ser más activos y hacer más esfuerzos. Y es obvio que siendo Ahmadis, nuestra responsabilidad, el trabajo que se nos ha encargado, cumplir con él es solo a través de hacer buenas obras. Sin embargo, ¿cuál debe ser el nivel de piedad que tenemos que cumplir? Debe quedar claro que cada uno que dice o que se ha unido a la Ahmadiyyat o es un Ahmadi, el rango, el Santo Mesías prometido nos lo dijo, nos puso ya cuál era el nivel, y ahora a través de nuevos recursos y nuevas tecnologías, cada persona al menos una vez al año en la mano del Jalifa hace el pacto que intentará alcanzar los niveles explicados por el Santo Mesías prometido al Islam. Hará el máximo esfuerzo para cumplirlos. Y para los Ahmadis, el nivel, el Santo Mesías prometido lo explicó
en las condiciones del Bet. Decimos que las condiciones del Bet son 10, sin embargo, digamos, bajo las responsabilidades que tiene un Ahmadi, sus responsabilidades, si las contamos en grandes números, serían más de 30. Por lo tanto, si queremos celebrar el nuevo año con una verdadera felicidad, tenemos que conmemorarlos teniendo en cuenta estas responsabilidades, porque diciéndonos que somos Ahmadis y bastar que hemos aceptado la muerte de Jesús o hemos aceptado las profecías sobre el Mesías que iba a venir y le hemos reconocido, esto no es suficiente, porque es verdad que este es el primer paso, pero el Santo Mesías prometido espera de nosotros que, yendo a las profundidades de la piedad, cumplamos con la piedad y las cosas feas, las abstengamos de ellas, como al ver un animal sanguinario uno se separa de él. Cuando seamos capaces de tener este cambio, no solo cambiaremos nosotros, sino también seremos capaces de cambiar o atraer a los demás hacia Dios. En cualquier caso, el entrar en los detalles, voy a ir un poco más dentro, y es necesario recordar cuál es la condición del Bet, de haber hecho el Bet. La primera condición que el Santo Mesías prometido formuló es que debemos librarnos de asociar con Dios a nadie. Cuando un verdadero creyente, y debido a la fe en Dios, debido a esa fe en Dios, ha aceptado al imam de la época, a esa persona no es posible que haga copartícipes con Dios. ¿Cómo es posible que un politeísta acepte las palabras de Dios? Pero los caminos sutiles del shirk que el Santo Mesías prometido nos ha explicado no habla de una idolatría obvia, se refiere a algo imperceptible que debilita la fe del creyente. El Santo Mesías prometido al Islam dice que la unidad de Dios no significa simplemente que digamos con la boca la ilaha illallah y en el corazón tengamos 1000 dioses, sino que una persona que a la hora de empezar un trabajo da predilección a ello frente a Dios, o cree más en un ser humano, o da preponderancia a su alma frente a su ego, frente a lo que debía dar a Dios, a la vista de Dios es un idólatra. No es idólatra los que se hacen de oro, de plata o de piedras preciosas y sobre los que se cree en ellos, sino cualquier cosa o palabra o hecho que se le da una magnitud que solamente corresponde a Dios, a la vista de Dios es un ídolo. Por lo tanto, debemos considerar que acaso en el año pasado esos planes, hemos confiado en esos planes, hemos considerado todo, o lo hemos utilizado solo como un plan y posternándonos delante de Dios hemos pedido
la bendición de Dios. Si miramos con una mente sana y clara, encontraremos la respuesta. Después, el Santo Mesías prometido dijo que no debemos mentir. Una persona, pocas personas sensibles dirán que mentir es bueno o que decir algo falso es bueno. El Santo Mesías prometido dice que hasta que una persona no desea decir la mentira, salvo que haya un beneficio, entonces es cuando puede pensar en decir una mentira, pero una alta cualidad moral es aquella que cuando esté su vida o su honor, entonces tampoco mienta y no deje la verdad. La diferencia entre un honesto y un deshonesto es cuando hay un problema, cuando hay una tribulación, porque vea que algo donde puede ganar el algo puede estar en riesgo. Pero a pesar de esta avaricia, él sacrifique, diga la verdad. Hoy, dice Rur, en los países europeos viene la gente para pedir asilos y a pesar de decirles repetidas veces, siguen mintiendo. Escriben, dictan avales falsos y a pesar de eso se les rechaza el asilo. Hay un equipo que trabaja para la comunidad que a los que piden asilo les ayuda, les da referencias de abogados o algunos aspectos, les aconsejan a la hora de pedir cuando piden un caso. A veces el jefe de este comité me ha dicho que me dice que se ha rechazado un caso porque había mentido de principio a fin, solo para conseguir un beneficio material. Ha mentido y no ha pensado que la mentira y el shirk, Allah Ta'ala los ha unido, es decir, es lo mismo. Luego, para conseguir algunos beneficios del gobierno, también se miente. El Santo Mesías prometido dice que la mentira es un ídolo, que el que confía en la mentira deja a Dios. Por lo tanto, con esta sutileza tenemos que autoanalizarnos, y luego nos ha dicho que tenemos que abstenernos de la fornicación. No os acerquéis a la fornicación, es decir, no os acerquéis a algo que os pueda atraer y no sigáis esos caminos, no otros caminos que tengan que os lleven a estos pecados. Dice que hoy en la televisión, en internet, se ven este tipo de películas que también es la fornicación de los ojos, también y son una forma para romperse las casas. Muchas chicas me escriben, mujeres que todo el día están mirando internet, mirando películas sucias. A veces hay maridos que me escriben acerca de sus mujeres y al final llega el problema de Jula o el divorcio. O debido a estas películas
se convierten en peores que los animales. Una sociedad Ahmadi en general no está sumida en estos problemas. No hay algún caso separado, pero si viviendo en este ambiente no nos salvaguardamos, entonces no se puede garantizar ninguna castidad. También es necesario reflexionar al respecto con otro pacto es que no debemos malmirar. Por eso el Santo Corán nos ha dicho Ghazz Basar, es decir, bajar el ojo. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el fuego está prohibido para que el ojo no intenta ver lo que Allah Ta'ala ha prohibido. El Santo Mesías prometido nos dice que no se les puede mirar a las mujeres hasta el grado permitido. Es necesario que a veces uno se tropiece, pero entonces como Allah quiere que nuestros corazones y nuestros ojos se libren de los peligros, por lo tanto ha dado esta enseñanza. El Islam ha puesto esta ley para hombres y mujeres. El parda es para las mujeres y también es para los hombres, y es la misma orden, es decir, bajar la mirada. Tenemos que pensar hasta qué punto nos estamos practicando. Luego nos ha dicho que nos libremos de cualquier inmoralidad. Salir fuera de las órdenes de Allah Ta'ala es inmoral. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que insultar es inmoral. El Santo Mesías prometido en una ocasión dijo que del Corán se prueba que antes de ser incrédulo hay que castigar al inmoral. Antes del incrédulo hay que castigar al inmoral, porque cuando los musulmanes se excedieron en la inmoralidad y empezaron a rechazar las palabras de Dios y se sumieron en el mundo, entonces Dios les destruyó a través de Halaku y Genghis Khan. Esta situación es la misma hoy entre los musulmanes. Otro pacto es no cometerá injusticia. La injusticia es un gran pecado. Si alguien le quita el derecho a alguien, es una gran injusticia. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se le preguntó que cuál es la mayor injusticia, el Santo Profeta dijo: la injusticia mayor es que una persona usurpe un trozo, una mano de terreno de su vecino, que lo que él haya cogido de forma injusta, aunque sea una pequeña piedra, debajo de el día del juicio, lo que haya debajo de ese trozo de terreno hasta el centro de la tierra, se le pondrá alrededor de su cuello.
también es un lugar, una situación para que lo pensemos debido al ego y a los intereses personales, intentan usurpar los derechos de los otros, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Otro pacto es que no haremos Jeanat. Jeanat es la deshonestidad. ¿Cuál es el estándar que nos puso el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijo que no debéis ser deshonestos contra el que se comporta de forma deshonesta con vosotros. Este es el rango que tenemos que conseguir. No hay ninguna excusa cuando una persona dijo que fue deshonesta conmigo, por eso voy a ser deshonesto con él. Para nuestros propios derechos, id al qaza. Si el otro no pertenece a la comunidad, id a un tribunal. Y si dice la comunidad, id a un tribunal. Pero ser deshonestos para un creyente rompe la fe de un creyente. Luego otro pacto es que intentaré librarme de cualquier riña contra uno propio. No, por supuesto que se intentan hacerlo, pero los que están haciéndonos daño. También la enseñanza del Santo Mesías Prometido es que incluso al que te oprime, aquellas personas que os abandonan y se separan de vosotros porque habéis aceptado la comunidad de Allah, no debéis pelear contra ellos, sino que tenéis que hacer oraciones profundas para ellos. Daos cuenta, yo he sido elegido para repetiros que cualquier tipo de pelea debéis evitarla, y escuchando palabrotas debéis también ser pacientes. No estéis preparados para pelear, porque es mejor que os vayáis de este lugar y responded con ternura. Cuando escucho que una persona, siendo de esta comunidad, se ha peleado con alguien, no me gusta, y Dios no quiere que esa comunidad, que tiene que ser un ejemplo para los demás, siga un camino que no es un camino de piedad, ni con los nuestros propios ni con los extraños. Sí, aquellos que maltratan a sus mujeres o tratan mal a sus hermanos, o en su ambiente no bien tratan, si tienen en cuenta este consejo del Santo Mesías Prometido, estas quejas que a veces salen no saldrían, o al menos se reducirían extraordinariamente. Otro pacto que se nos ha pedido, él se intentará no cometer rebelión, esta forma rebelde, sea contra un responsable de la comunidad o contra el gobierno. El Santo Mesías Prometido también nos dijo que nos libráramos de esta rebelión. Aparte de que si un gobierno no se mete en asuntos de la religión, hay que mostrar hacia el gobierno una actitud que no incite al desorden, y esto no es una enseñanza islámica. Luego hay que librarse del empacho de las pasiones. Hoy, a través de la televisión e internet, hay muchas peleas porque se producen a veces tensiones
porque porque le atrapan las pasiones. Por muy pequeña que sea la cosa, si de alguna manera sirve para generar, para incitar las pasiones, hay que librarse de ellas, y es una responsabilidad de un Ahmadi. Luego, los que entran en el Ahmadiyyat, tenéis que cumplir con el pacto de ofrecer las 5 oraciones del día. Un niño de 10 años tiene la obligación de leer, por lo tanto los padres tienen que supervisar a los hijos, y esto puede ser cumplido cuando los padres sean ejemplo. Hay quejas que me llegan al respecto. Algunos niños me dicen que mis padres no rezan, o las esposas dicen que los esposos no rezan. Para los hombres, rezar 5 veces significa que deben ir a la mezquita, deben hacer la oración conjunta, salvo que uno esté enfermo o por alguna otra razón. Si todo esto se cumpliera, nuestras mezquitas estarían llenas. Si los responsables simplemente cumplieran, habría una gran diferencia de tiempo en tiempo. Recuerdo esto en la comunidad, pero queda mucho por hacer y es necesario poner atención en ello. La organización de la comunidad y las organizaciones auxiliares tienen que poner mucho esfuerzo en este tema. El Santo Mesías Prometido dice que una persona que quiere librarse de la oración, que ha hecho aparte de ser un animal, ¿cuál es la diferencia con un animal? Por lo tanto, cada Ahmadi tiene que hacer un esfuerzo. Luego también nos dijo que la oración del Tahajjud se va a intentar cumplir. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el Tahajjud debéis instaurarlo porque dice Azur que debéis instaurar el namaz tahajjud porque es como se hizo el año pasado y es una forma de cercanía a Dios. Impide realizar el pecado, termina las cosas malas y cura las enfermedades físicas. No solo es un remedio espiritual, sino un remedio también para el cuerpo. El Santo Mesías Prometido dice que deben ofrecer el tahajjud de forma regular, sino mucho, como mucho pueden rezar 2 rakats, porque por lo menos tienen la oportunidad de hacer oración. Es un momento de hacer oración especial. El Santo Mesías Prometido, alayhi salam, dijo que invocáramos bendiciones sobre el Santo Profeta Muhammad. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que la persona que envía bendiciones sobre mí, Allah Ta'ala le mostrará 10 veces bendiciones. También para la aceptación de las oraciones es importante. Hazrat Umar radiyallahu anhu relata que la oración se queda suspendida entre la tierra y los cielos, y hasta que no envíes durud sobre tu profeta, ninguna parte de esta oración avanza hacia el cielo.
Otro pacto que hacemos en el Bait es que haremos astaghfar de forma continua para nuestros pecados. En una tradición, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que una persona que permanece unida al astaghfar, hace mucho astaghfar, Allah Ta'ala le libra de las adversidades, le busca un camino para librarse de las adversidades, y en cada dificultad le da una posibilidad de prosperidad y le provee de donde él no puede imaginar. El santo Mesías prometido dice que hay personas que conocen el pecado y otros que no son conscientes del pecado. Por eso Allah Ta'ala nos ha dicho que recitemos el istighfar para que el ser humano, para cada pecado, sea oculto, aparente o oculto, conozca o no lo conozca, haga istighfar. Por lo tanto, también debemos tenerlo en cuenta. Otro pacto es que debemos recordar las bondades, los favores de Allah Ta'ala. La mayor bondad que Allah Ta'ala nos ha dado es que nos ha dado la oportunidad de aceptar al imam de esta época. Si recordamos este favor de Allah Ta'ala, entonces estableciendo un nexo especial, intentaríamos cumplir con las palabras con lo que él deseaba. También otro pacto es que glorificaré y alabaré el nombre de Dios. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si algo se comienza sin mencionar a Allah, no tiene efectivo, no es bendito. Y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que no se conforma con poco, no se conformará con mucho, y aquel que no es agradecido a los seres humanos, no es agradecido a Dios. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios de una forma para que seamos agradecidos a la creación de Dios. Otro pacto es que no causaremos daño a las criaturas de Dios. También, especialmente a los musulmanes, debido a nuestras pasiones, no les haremos sufrir hasta que podamos perdonar. Debemos perdonarles, pero si alguien, debido al dolor que está produciendo a alguien, para que se reforme, no por algo por egocéntrico, es necesario castigarle, entonces no tenéis que tomarlo personal, sino llevadlo hacia aquellos que tienen autoridad, que los que tengan autoridad para hacerlo, no es que cada uno vaya dando veredictos o tomando tenemos que mostrar humildad y ternura. Hay otro pacto que es que en cualquier situación debemos ser fieles a Allah Ta'ala, tanto en dolor como en asueto. Debemos recordar a Allah Ta'ala. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el creyente su trabajo de un creyente es extraordinario, porque todo está rodeado de la bendición. Este favor es solo para los verdaderos creyentes cuando recibe un momento de felicidad, de alegría, agradece a Dios, y su agradecimiento es una fuente de bendiciones. Pero si recibe un dolor, dureza, una pérdida, permanece paciente, y este comportamiento es también motivo de gracia y bendiciones porque gana el premio de la paciencia. Por lo tanto, en cualquier circunstancia
Tenemos que correr hacia Dios, y ese es el trabajo de una persona. Cuando esto ocurra, seremos merecedores de haber cumplido con este pacto, que en el camino de Dios estamos dispuestos a soportar cualquier indignidad, cualquier humillación, y en el momento de algún problema no dejaremos a Allah Ta'ala. El Santo Mesías prometido dijo: aquellos que son míos no se separarán de mí, ni en los problemas, ni en la persecución, ni en las pruebas y tribulaciones del cielo. Vamos a intentar por Allah Ta'ala seguir con el Santo Mesías prometido, inshallah, si Dios quiere, en el futuro, y los problemas y las humillaciones que se nos hagan no deben afectarnos. También es que no debemos seguir detrás de las tradiciones no islámicas. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que en el tema de la religión, si alguien inicia una costumbre que no está relacionada con la religión, esta tradición es inaceptable. Tenemos que ser muy vigilantes a este respecto. Hoy en las bodas están introduciéndose conceptos erróneos, y los ahmadis tenemos que mirar, no hay que mirar ni a la derecha ni a la izquierda y caer en esas tradiciones. Ya he dicho en otra ocasión que los secretarios de Tarbiyat y Lajna deben poner delante a la comunidad para que de algo que sea inapropiado se libren. Hay otro, es que no debemos ir de inclinaciones modernas, porque una persona, si delante de Dios si uno se libra temiendo a Dios y suprime su ego, esa persona va al paraíso, suprimiendo las inclinaciones y siendo devoto a Allah, es como se alcanza el paraíso. Otro pacto es someterse a la autoridad del Santo Corán. Por lo tanto, debéis estar alerta y no debéis dar un paso contrario al Santo Corán. Os digo que aquella persona que rompe un pacto de los 700 de las 700 que tiene el Santo Corán, cierra las puertas del paraíso para él. También que la palabra de Dios, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debe ser nuestros principios de guía. El Santo Mesías prometido dice que solo tenemos un profeta y solo un Corán que fue revelado al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y siguiéndole podemos encontrar a Dios. Para ello tenemos también que hacer esfuerzo. Por otro lado, el orgullo, la arrogancia, tenemos que olvidarlo. El Santo Mesías prometido dice: os digo que en el día del juicio, después del shirk, no habrá otro mal como la arrogancia. Es una desgracia en este mundo y en el venidero. Es muy serio este tema para tener en consideración, y dijo que amonesto a mi comunidad que debéis evitar la arrogancia, porque a la vista de Dios es muy aborrecedor. Luego, otro pacto es que hay que establecer o hay que ser humilde. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que quien por Allah adopta la humildad, Allah Ta'ala le eleva un paso, un rango en el paraíso, y hasta el punto que le dará un lugar en el Ilín, y seguirá creciendo. Al final llegará al lugar más excelso del paraíso.
Luego tendremos también que ser cariñosos, también debemos tenerlo presente, también que debemos perdonar y ser tiernos. El Santo Mesías Prometido dijo: si queréis encontrar a Allah, buscarlo en el corazón de la gente humilde. También nos dijo el Santo Mesías Prometido que la fe por el Islam, por la causa del Islam, debe ser más querida que la fe del Islam debe ser más querida que la propia vida, la propiedad y el honor. Otro pacto es que por Allah debemos tratar con ternura a la creación de Dios. El Santo Mesías Prometido dice: recordad, Allah ama la piedad y desea que su creación sea querida o se trate con compasión. Por lo tanto, los que habéis establecido una conexión conmigo, debéis saber que cada uno, sea de la religión que sea, con cualquier persona, sea de la religión que fuere, tenéis que ser compasivos con él y sin diferencia tendréis que hacer el bien con cada uno de ellos, porque esto es lo que pide el Sagrado Corán. Otro pacto es que tendremos que dar beneficio según nuestras posibilidades a la humanidad. El Mesías Prometido dice: según las necesidades y según las distintas razones, hay unos que dependen de otros. Todos ellos, puramente por Dios, uno debe intentar lo mejor, con sinceridad, sin egocentrismo, con verdadera compasión, beneficiar a la humanidad en tanto en cuanto lo que él pueda. Uno debe intentar ayudar a las criaturas de Dios para mejorar tanto en esta vida como en la vida futura. Es decir, ayudar a la humanidad es uno de los preceptos, tanto material como espiritualmente. Tenemos que ayudar al ser humano, y allí también la Ahmadi, la propagación del mensaje también es una de sus obligaciones. También es que establezcamos un nexo con él por Allah Ta'ala, donde haya un rango de obediencia que no se dé en otro tipo de relación ni en un tipo de servicio. Obedecer con todo ello es lo que nos sirva para la educación espiritual, nuestra educación en todos los aspectos, y todo ello está yendo a través del Jalifa a los miembros que están relacionados con el Sharia, que están basadas en las palabras del Santo Corán y el Santo Profeta Muhammad y del modelo perfecto del Santo Profeta. Sin ello no podemos progresar ni podemos permanecer unidos. Es necesario reflexionar que en el año pasado nosotros con cuánto cumplimos en nuestros pactos, y si hay deficiencias, cómo podemos mejorarlas. El Santo Mesías Prometido dice que solo se une a esta comunidad aquel que hace su enseñanza, su modus operandi, y pone en práctica según su capacidad con este esfuerzo y esta intención. Que Allah Ta'ala perdone las debilidades del año pasado y este año nos dé la oportunidad con más fuerza de seguir nuestras vidas según las expectativas del Santo Mesías Prometido, alayhi salam. Voy a leer dos oraciones funerales en ausencia. Uno es de nuestro mártir, señor Luqman Shehzad Saheb, en Gujranwala,
el 27 de diciembre de 2014 le martirizaron después de la oración del Fajr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. El señor Shehzad Saheb era el único Ahmadi en su familia y en 2007 fue cuando entró en la comunidad. Antes del Bai'at, en los Ahmadis de su zona, él solía relacionarse con ellos. El Sadr de esta comunidad, viendo cómo hablaba y viendo el triunfo de la comunidad y viendo los argumentos, se estableció un contacto con el Sadr y a través de la MTA y a través de los sermones en particular fue lo que les llevó a ser un Ahmadi. Después de aceptar el Ahmadiyya tuvo que hacer frente a una intensa oposición y los oponentes intentaban disuadirle mediante esfuerzos a pesar de haber sido amonestado y cuando hablaba con los Maulvis ninguno pudo convencerle. Una vez su tío le llevó a una mezquita local donde los Maulvis le decían que dejara el Ahmadiyya. Ante la insistencia, el Shahid dijo que si me convencéis con pruebas, entonces rechazaré del Ahmadiyya. El Maulvi le dijo que no hay tiempo para argumentarse, simplemente rechaza al Ahmadiyya. No pensamos dar ningún argumento. Al no aceptarle, su tío y otros empezaron a golpearle con bastones, donde le rompieron un hueso en la columna. Luego le tiraron, metieron en un coche y le metieron en una jaula. Su madre, cuando se enteró, fue con su tío y preguntó: ¿dónde está mi hijo? Primero dijo, y la madre le pegó una torta a su madre. Después de insistir, le dieron el hijo a la madre y les dijeron que desde el día de hoy no hay ninguna relación con vosotros. Después de un año de hacer el Bai'at, su padre le envió a Arabia Saudita para que disuadiera de la Ahmadiyya. Allí también se le maltrató y los parientes, antes de que llegara a Arabia Saudita, dijeron que era un Ahmadi. Allí tuvo la oportunidad de contactar con la Jamaat y a través de un Ahmadi contactó con la comunidad. Se puso muy contento y durante su estancia tuvo la oportunidad de hacer el Hajj. Después de 3 años, cuando volvió a Pakistán, comenzó a trabajar como labrador. El 26 de noviembre de 2014, en una conferencia de Khatm an-Nubuwwat, vinieron Maulvis, denominados Maulvis de todo el país, y dijeron el edicto que los Ahmadis podían ser muertos y empezaron a incitar en contra del señor Luqman Shahid. Después de esta conferencia, el 27 de diciembre de 2014, venía de la oración del Fajr, fue atacado, le dispararon en la cabeza y al llevándose al hospital, él falleció. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. El Shahid, el mártir, nació el 5 de abril de 1989. Era un hombre piadoso, honesto, cariñoso y persona sociable. Era un Ahmadi muy devoto, un joven muy devoto, y servía como secretario de finanzas local. Era muy activo en el Tabligh y solía llevar el mensaje muy contento, y decía a sus amigos Ahmadis que mi amigo es aquel que lee los libros del Santo Mesías Prometido. Decía que yo encuentro tranquilidad cuando haga que toda mi familia se haga Ahmadi. En su muerte, una mujer que se oponía dijo que
Después de que se hizo Ahmadi vi un cambio muy importante, porque de que se hizo Ahmadi empezó a rezar la oración del Tahajjud. Se levantaba a las 3 de la mañana y cuando le decía que era una mala persona al hacerse Ahmadi, su madre se enfadaba conmigo y el mártir decía que ahora tendremos que escuchar este tipo de insultos. Lo que nos digan, tenemos que esperar. Por lo tanto, aunque su madre era no Ahmadi, le dijo: tendrás que tener paciencia y escuchar estos insultos. Que Allah Ta'ala eleve el rango de este mártir y a su familia les dé la luz de la Ahmadiyyat. Rafi Batsab escribe respecto a él que hace una semana antes de su martirio vino a Rabua y estuvo preguntando sobre el triunfo de la comunidad. Tenía un interés especial en Tabligh. Le llevé con un amigo y viendo las copias con las citas, sacó fotos con su móvil, dijo que vendré pronto y buscaré provecho de estas impresiones. Él tenía la cualidad que diariamente leía los libros del Santo Mesías Prometido y por ello su espiritualidad había crecido mucho. Después de sentarse en una reunión, las reuniones tenía un nuevo espíritu. El misionero habla diciendo de él, dice, estuve con él cuando por primera vez en Atua el señor Luqman venía y se sentaba y no había hecho bet hasta ese momento. Preguntaba cosas sobre conocimiento y se unió tanto a la comunidad que ella se consideraba un Ahmadi y durante cuando se tenía que definir entre ser Ahmadi o no Ahmadi, siempre adoptaba la posición de ser Ahmadi. Era un joven muy distinguido, como he dicho. Se le presionó cuando se le pegó en la mezquita con bastones, donde con maderas se le golpeaba. Y cuando le recuperaron no había médicos, era un médico no Ahmadi que de forma escondida le intentó ayudar para curarle las heridas. Dice que lo que más noté de Luqman, que a pesar de las dificultades que le cometían, no se amedrentaba, sino que mostraba una paciencia extrema. Presentó el ejemplo de los compañeros. Rana Raúl Saab escribe de Arabia Saudita que tenía un contacto muy directo con la comunidad y debido a sus familiares y el trabajo decían que era un incrédulo, pero decían: si es un hombre que reza a su tiempo y relee el Corán, ¿cómo va a ser un incrédulo si vosotros ni leéis el Corán ni rezáis? Debido a ser Ahmadi, los familiares continuaban increpándole. En Arabia Saudita había un amigo Ahmadi de su pueblo en Arabia Saudita, y es que cuando se hizo Ahmadi por primera vez falleció alguien de su familia y él una vez juntaron los no Ahmadis y el señor Luqman sacaba el libro de la Ahmadiyya Pocket. Le preguntaban los no Ahmadis y continuaba él respondiendo, y los molvis empezaron a decir: un no Ahmadi dijo que él os ha callado la boca a todos, él os habla con respeto, por lo tanto no arméis ruido, sino que contestad a cada una de sus preguntas. Pero primero que tengan respuestas para darles. Cuando se juntó en el Jalsa Salana de Arabia Saudita, vi de antemano un sueño
La segunda oración funeral es Mukarrama Seyade Satanos. De Macedonia, que falleció el 19 de noviembre de 2014 a la edad de 49. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aceptó en 1996, unos meses después de que su marido aceptara la Ahmadiyyat, y se salieron en 1906 de Alemania, Sherif Drusti Sabir, para predicar, y le llevaron el mensaje de Islam a su marido, que aceptaron, y la señora dijo que llevan 12 años casados, no tenían familia. Shah Saab escribió a Khalifatul Masih Rabe una carta, y después Allah Ta'ala les dio un hijo. Tuvo que hacer frente a muchas oposiciones aceptando la Ahmadiyyat, pero permaneció firme en su fe. Antes de que aceptara el Ahmadiyyat no sabía la oración, pero luego era una miembro muy activa en el Lajna y era una practicante. Trabajaba con el centro en Macedonia, participaba en los trabajos de la comunidad, llamaba a los misioneros a su casa, solía leer los libros publicados en su lengua vernácula. En Macedonia no hay un centro, con lo cual cuando fueron a la mezquita de los no ahmadís para lavarlo, y cogieron el cuerpo y rezaron ellos, y no dejaron que los ahmadís rezaran, y luego los ahmadís rezaron más tarde. Su marido mostró mucha paciencia porque podía haberse generado algún problema. Que Dios eleve su estatus, que dé paciencia a su marido y a sus hijos, y que mantenga un lazo de sinceridad con la comunidad, a la familia, a su familia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.